Buenos días a todos participantes de esta nueva reunión del Congreso Milenio y Memoria, Museos, Bibliotecas y Archivos para la Historia de la Ciencia. En la reunión de hoy, que estará dedicada a bibliotecas para la historia de la ciencia, contamos con la presencia del doctor Jorge Amador Astúa de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, con una larga trayectoria como historiador de la ciencia. Hace muchos años que nos conocemos. Hemos trabajado en diversos proyectos de historia de la ciencia con otros colegas latinoamericanos, y particularmente hay que recordarlo como director del CIGEFI, un centro de investigaciones de historia de la ciencia muy importante de la Universidad de Costa Rica, de la cual nos va a hablar ahora. También nos va a hablar de diferentes bibliotecas. Sin más preámbulos, así podemos disponer de todo el tiempo. Le voy a dar la palabra y quiero comentar que luego de los 30 o 40 minutos de su exposición haremos un corte y pasaremos a la segunda parte con las preguntas, comentarios de los asistentes. Entonces, adelante Jorge, te escuchamos. ¿Serías tan amable en darme como coanfitrión para poder hacer la presentación? Está compartida la pantalla. ¿Ya la estás viendo? Sí, está compartida. Ah, excelente, excelente. Bueno, en realidad es un gusto estar con ustedes en este quinto congreso, Milenio y Memoria, de la FEPAI. La doctora Lertora, muchas gracias, y me hace un gran favor al presentarme como historiador de la ciencia. En realidad, he sido un amante de la historia, ¿verdad? Pero mi formación es física, y entonces he intentado aprender a lo largo de tanto rato en la Universidad de Costa Rica un poco de colegas y amigos que sí realmente tienen esa formación. Hoy voy a presentarles un poco cómo he percibido yo el desarrollo de un programa de investigación en estudios sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente que se creó en el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica. Quiero mostrar brevemente cómo he estructurado la presentación. Yo creo que no podemos dejar de lado la estructura institucional en que se crea el programa. Mencionaré algunos procesos históricos importantes en el desarrollo de la física y la meteorología en el país. Tal vez algunos trabajos de investigación iniciales. Cómo posteriormente hay una investigación, digamos, muchísimo más completa sobre la institucionalización de la física y la meteorología en Costa Rica, con aportes ya de historiadores. Los primeros encuentros, yo creo que esta parte de los primeros encuentros fueron muy importantes porque complementan la investigación académica que se hacía y permiten pues un foro de discusión. Finalmente me referiré a mucho más específicamente a este programa y algunas actividades. Tal vez al final me gustaría compartir más bien con ustedes, bueno, qué hemos aprendido, bueno, y algunas tal vez reflexiones para el futuro. Perdón, mire, disculpen porque es que por alguna razón me está pasando esto. No, denme un segundo. Disculpen, no sé por qué me pasa automáticamente cuando en realidad, sí. Te aviso que a veces demora la conexión, nos ha pasado otras veces. Nos pasó también cuando habló Ronald. Sí, demora un poco. Pero el problema no es que demore, sino que no me está permitiendo el segundo slide.
Entonces, ¿lo ves? Se corre solo. Vamos a ver si puedo ponerlo en otro modo, de manera de que, ¿lo ven? No hay manera en que me respete. Ok. ¿Podrían ver así por lo menos se puede ver? ¿Se puede observar? Pregunta. Hasta ahora no, pero como te dije, a veces demora unos minutos. Así que déjalo que tal vez dentro de unos minutos se vea. No es inmediato, ya lo hemos visto. En algunos casos las conexiones son lentas. Ok. Bueno, voy a seguir hablando para no atrasar demasiado. Les decía que es, como yo lo veo, la estructura institucional de la Universidad de Costa Rica fue muy importante en el desarrollo de todas estas ideas. Bueno, la Universidad de Costa Rica es relativamente joven. Viene de 1940, aunque pues se ha asociado histórica y políticamente a la Universidad de Santo Tomás. Creada en 1843, cerrada por los liberales en 1888, pero se dejaron ciertas facultades como la de farmacia, derecho, que después de alguna manera volvieron a la Universidad de Costa Rica. Fíjense que se tardan 17 años para que pueda crearse una facultad de ciencias y el departamento de física y matemática. Esto significa que no había muchísimo interés per se en la física y en la matemática, sino más bien era una forma de ayudar o de producir los cursos básicos para los ingenieros civiles que en ese momento dominaban de alguna manera el panorama académico. No es sino hasta el 73 que se crea la Escuela de Física, se separa el Departamento de Física y Matemática en dos, Escuela de Física, Escuela de Matemática, y noten que ya no es sino hasta en 1967 que se crea un centro regional de capacitación de la Organización Meteorológica Mundial. Y aquí tenemos algo que es muy importante. Segundo, el Departamento de Física en ese momento crea otra unidad un poco más específica ya. Después vamos a ver cómo es que esto llega a ser ya un departamento de física. Hay dos naturalistas costarricenses que son realmente los fundadores de este proceso. Uno es Elliot Cohen y el otro es Henry McGee. Elliot Cohen no era físico, era ingeniero naval. Se estudia en Chile, regresa a Costa Rica y se va a la universidad. Pero él tenía muchos intereses en meteorología. Y don Henry McGee era ingeniero civil. Y él, al mismo tiempo que se estaba graduando, daba clases en la Facultad de Ingeniería. Era una persona muy capaz y construyó el primer hangar para aviones en Costa Rica como parte de su tesis. Vean que el Centro de Investigaciones Geofísicas se crea mucho más, mucho después de todo esto, pero simultáneamente con el con el Departamento de Física Atmosférica. Un evento que la forma en como yo lo veo, vamos a ver si ahora puedo dejarlo. ¿Lo pueden ver? ¿Ahora sí? No. Bueno, continúo. Hay algunos procesos históricos, como les decía, como yo lo veo, que en el desarrollo de la física, en la meteorología en la Universidad de Costa Rica, que tiene que ver muchísimo con la creación posterior del programa.
Este Centro Regional de Formación Meteorológica se crea porque hay una institución internacional que tiene interés en que se forme personal para la seguridad aérea, para los pronósticos, para la prevención, digamos, de eventos meteorológicos o climáticos severos, y hace entonces que Costa Rica comience a ser esa sede. Eso sucede en 1967 y aquí tenemos la incorporación al proceso de un español, que es el doctor José Luis de Briones, y dos argentinos, don Héctor Grandoso y don Juan Carlos Yusen. Don Juan Carlos Yusen todavía está en Estados Unidos. El doctor Grandoso lamentablemente, bueno, murió durante su estadía en Costa Rica, pero fueron realmente los forjadores. Ellos crearon los primeros cursos de meteorología dentro de la Escuela de Física. Y acá es donde viene un elemento muy importante. Hay un intercambio cultural muy rico entre los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y los estudiantes del resto de Centroamérica. Pero veremos un poco más adelante que inclusive llegaron de otros países de Latinoamérica a estudiar a la universidad. Ok, algo que también me parece que influyó muchísimo en este proceso y en la consecución posterior del programa, del programa de estudios sociales de la ciencia, fue que la Universidad de Costa Rica tiene un programa de becas para el personal. Y entonces esto hizo que muchos profesores que tenían tal vez niveles de licenciatura tenían la oportunidad de ir a estudiar a Europa, Sudamérica o Estados Unidos. Entonces se fue formando un grupo digamos, de un nivel más crítico, con más sensibilidad, digamos, de alguna forma, porque había visto también esos choques culturales que tenemos cuando salimos a estudiar. Y a la fecha, pues, se han graduado alrededor de unos 80 doctores en diferentes disciplinas como física atmosférica, astronomía, astrofísica, física teórica, etcétera. Todavía alrededor de unos 50 de ellos trabajan en la Universidad de Costa Rica. Y por supuesto, pues este aumento en el potencial, digamos, académico hace que tengamos varios programas de formación, tanto a nivel técnico como a nivel de licenciatura, como a nivel de maestría. Sobre todo en la parte en lo que corresponde a nosotros, la maestría en ciencias atmosféricas, pero también hay otras maestrías en física teórica y física experimental, física nuclear. Curiosamente, todavía la Universidad de Costa Rica no tenemos un doctorado en física, un doctorado en meteorología. Creo que aquí ha habido un poco, digamos, de conciencia de que todavía no tenemos ni la masa crítica necesaria, ni la parte experimental necesaria como para tener este nivel de doctorado impartido por nosotros mismos. Para que vean el alcance de este programa de la OMM, un estimado es que pues, la forma en como se han formado estos, pareciera ser que cerca de 300 estudiantes han sido formados en la Universidad de Costa Rica, de alrededor de unos 16 países de Latinoamérica, aunque ha aparecido de vez en cuando algún europeo. Hay un estudiante de Holanda y un estudiante de Italia entre los graduados. Un aspecto que también interviene en mi forma de ver muy importante son los estudios generales en la Universidad de Costa Rica. Bueno, los estudios tienen varias opciones, pero fundamentalmente hay dos cursos que quisiera destacar. Uno es filosofía y pensamiento, bueno, en donde se incentiva
el aspecto crítico, el compromiso social y el sentido de responsabilidad, ¿verdad? Que es inherente al pensamiento humanista. Aquí entonces se introduce en los estudiantes pues ese espíritu, ¿verdad? Más humanístico, si se quiere. Y el otro curso que me parece que Ronald Díaz, nuestro colega, ha estado involucrado es el de Historia de la Cultura. Pues esto, vea que complementa el de Filosofía y Pensamiento, pues tiene como objetivo, ¿verdad? Bueno, comprender un poco esos procesos históricos que han conformado las características políticas, económicas, sociales y culturales que definen la sociedad en la que estamos. Creo que esto hace o hizo posible que se diera algún caldo de cultivo básico, si se quiere. Y entonces surge, una vez que ya algunos de nosotros regresamos al país, en la época como de entre 70s, 80s, bueno, en realidad 80s, 90s, pero encontramos algo que era curioso, ¿verdad? Para nosotros. No había o prácticamente nada sobre historia y filosofía de las ciencias en los programas de las carreras de física y meteorología. Es decir, nos daban Newton, nos daban los grandes físicos y matemáticos, nos explicaban las ecuaciones, pero no había ningún trasfondo ni político ni cultural detrás de esas cosas, o detrás de lo que nos enseñaban. Yo comencé a introducir un poquito cómo lo entendía, ¿verdad? Porque no tenía la formación histórica. En un curso de dinámica de fluidos y un curso de métodos matemáticos, comencé a introducir como aspectos de la vida y los logros científicos de físicos y matemáticos fundamentalmente europeos. Entre ellos, por ejemplo, Newton, Euler, Lagrange, Navier, Stokes, Lorentz, etc. Y acá lo que era interesante para los estudiantes es que, a pesar de que nuestra experiencia nos dice que hay fluidos que son más viscosos que otros, ¿verdad? Por ejemplo, la salsa de tomate es mucho más viscosa que el agua. Los primeros estudios de Newton y de Euler no contemplaban eso que ahora se llama viscosidad. Entonces, había una evolución de ciertas ideas que yo quería entender junto a mis estudiantes. Y entonces, pues ahí les introduje medios continuos y un poco de teoría del caos, ¿verdad? Para tratar de entender, pero al mismo tiempo, bueno, les decía, ¿quién era Lorentz? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a eso? ¿Qué sintió? Entonces, traté como de describir lo que ellos hacían, y está la famosa, ¿verdad? La mariposa, ¿verdad? De Lorentz, que es un atractor, ¿verdad? Y entonces, pues un poco la vida alrededor de ese concepto. Solamente quería decir a todos que hay un chat de Ronald Díaz donde dice que se incluyó en algún momento en este curso del que estás hablando, Jorge, el tema de la ciencia y la tecnología, una clase en América Latina. Lo anuncio porque lo dejamos para la discusión en el próximo bloque, ¿no? Es decir, el tema de acuerdo, está en el chat. Ok, sí, yo no tengo acceso al chat ahorita. Tengo cerrado la pantalla, pero yo creo que Ronald posiblemente se refiere a años posteriores. Los primeros años de dinámica de fluidos fueron muy sencillos, no había gente que tuviera ese interés. Eso ocurre después y creo que es importante recrearlo un poquito más adelante. Miren, un astrofísico de la Escuela de Física, Jorge Páez, Flora Solano, que en ese momento tenía intereses de estudiar historia, y Jorge Amador, pues comenzaron a hablar, ¿verdad? Y hablábamos en la soda, en el café. Y vean que aquí cambiamos un poco el cassette, ¿verdad? Como decíamos. Porque
nadie nos había enseñado qué hacían los científicos costarricenses. Es decir, no teníamos esa formación. Y entonces, ¿por qué? Porque nos habían hablado mucho de los científicos europeos, de los de otras latitudes, pero comenzamos entonces a ver algunos detalles y a ver, digo yo, en el sentido de cómo nosotros, como físicos, lo percibíamos, y en ese momento todavía Flora Solano no era historiadora, estaba estudiando, aunque ya tenía ese interés, pero todo lo veíamos de una manera, digamos, probablemente muy sencilla, ¿verdad? Y tratamos de recrear algunas cosas y un, un, un nicaragüense, la provincia de Nicaragua, pues en ese momento, que era el bachiller Osejo, se había estudiado desde una perspectiva más política, pero nunca desde una perspectiva como más científica. Y nosotros tratamos de rescatar algunos de los conceptos que él tiene en uno de los, bueno, el primer libro que se imprime en Costa Rica en 1834, por ahí. Entonces, vean que aquí hubo un cambio, por lo menos desde nuestra perspectiva, en cuanto a que ya que estábamos interesados en conocer algo más sobre nuestros propios científicos. Yo creo que en otras escuelas, la escuela de filosofía, en ese momento, la escuela de historia, y por supuesto ya desde 1920 habían intereses de ese tipo, pero más que todo, por lo que yo entiendo, el approach, la forma de aproximarse era pues mucho más política, más económica y no tanto en la parte de ciencia. Hay dos eventos que me parece que inciden muchísimo en que haya también un sentimiento de estudio más local de esos científicos. Y es que en 1991 tiene dos eventos geofísicos de alguna manera extraordinarios y que yo creo que cambian bastante como percibíamos muchas de las cosas. Uno es, en 1991 tenemos un terremoto muy fuerte en la costa caribe de Costa Rica, pero ese mismo año tenemos un eclipse total de sol. Y me parece que estos dos elementos hacen que muchos de nosotros pues nos preocupemos por entender cosas que no sabíamos. El terremoto es del 22 de abril de 1991, ocurre algunos minutos antes de las 4 de la tarde y tiene una magnitud de 7.7, lo cual es un terremoto muy, muy fuerte. Se localiza cerca de Limón, en la costa caribe de Costa Rica, y como a un poco más de 100 kilómetros al suroeste de San José. Lamentablemente, Costa Rica tuvo como más de 600 heridos, Panamá más de 1000 heridos, y entre los dos países, pues casi 150 personas fallecidas, además de casas colapsadas. Lástima que no puedo ofrecerles una vista, pero lo voy a dejar ahí, sobre una calle que realmente... Perdón que interrumpa, Jorge. Sí. ¿Por qué no me mandas por email ahora cuando cortemos? Es un Power, ¿verdad? Es un PowerPoint. Bueno, entonces me lo mandas. Te lo puedo hacer en PDF. Sí, me lo mandas y yo intento subirlo por aquí, porque pareciera que es un problema de la conexión de allí. Entonces, en otra oportunidad me pasó eso y yo lo pasé bien. Pude pasar. Hagamos una cosa. Si me das un minuto, lo convierto y te lo envío. Muy bien, muy bien. Ok, un segundo. Bueno, así vamos teniendo sí. Este material. Si hubiera algún problema para subirlo, igual lo incorporamos en el video que se hace y que se sube dentro de unos días como material del Congreso.
Celina. Sí. Buenos días. Estoy pensando, buen día, estoy pensando que nosotras te mandaremos hoy también nuestra presentación en previsión de alguna contingencia. Ya la tenemos terminada, Alejandra y yo. Bueno, Alejandra y acá nuestra amiga Catalina que está hablando de México tienen mañana a esta misma hora una presentación. Hay días que todo está muy bien y otros días pareciera que están cargadas las líneas, no sé, y hay problemas. Si me mandan, yo lo puedo subir. Digámoslo, con otros académicos de otras disciplinas, pues se va, por alguna manera, va disminuyendo. El eclipse total de sol en Costa Rica, que sucede el 11 de julio del mismo año, es un evento extraordinario, se ve en Costa Rica, es un evento de unos cuantos minutos, entonces permite realmente, ver la noche cuando llega, pero eso hace que también nos preocupemos, y entonces se manda a hacer un póster que está en un póster de esos, ya tiene 30 años precisamente, está en el Centro de Investigaciones Geofísicas, y entonces se hacen algunos estudios previos para decirle a la gente, bueno, miren, esto es lo que van a observar, quitar esos miedos sociales, ¿verdad?, de que me voy a quedar ciego, por supuesto, si no se toman las medidas del caso. Entonces se hacen una serie de recomendaciones fuertes sobre el tipo de filtros a usar, y esto hace que también algún grupo de la Escuela de Física se dé a conocer, entre ellos, por ejemplo, José Alberto Villalobos, que es un astrónomo que se había graduado en Estados Unidos, y de nuevo, colaboro con Flora Solano, para compartir algunos datos históricos, ¿verdad?, de eclipses de sol que estaban relativamente bien documentados. En ese sentido, aparece un libro con Walter Fernández como editor, otro de nuestros colegas, y que recoge todos estos elementos que fueron presentados, y me parece que constituye un gran trabajo, yo diría que multidisciplinario, pero tal vez algunos de los trabajos van teniendo un tinte más transdisciplinario. Si uno ve el libro, pues parecieran trabajos más independientes, pero algunos ya van abriendo, digamos, esa brecha. En ese momento también comenzamos a construir, digamos, una especie de biblioteca local sobre la historia de la física en Costa Rica, y entonces trabajo de nuevo, sigo trabajando con Flora, y tratamos de entender qué pasó con dos de los forjadores, con Henry Magee y Elliot Coy París, y entonces describimos en algunos, digamos, artículos pequeños su historia. Algo que me parece muy importante es que Flora Solano ya pues tenía muchísimos intereses en la historia, y bueno, con un poco digamos, de temor, me acerco a la Escuela de Historia, y bueno, me conceden el honor. Ronnie Viales en ese momento juega un papel muy importante, Juan José Marín, de grata memoria, y entonces actúo como director de la tesis de Flora Solano, sobre el proceso de institucionalización de la meteorología en Costa Rica en el siglo XIX. Yo creo que no era como no era común que un profesor de otra escuela, y menos de física, pues pudiera dirigir una tesis en la Escuela de Historia, pero creo que el apoyo de los historiadores, que después voy a comentar algunos, fue esencial. Y vean aquí que hay una cadena, porque
Eso fue en 1999, pero vean que es interesante porque ahora aparece Ronald Díaz, ¿verdad? Que ya venía con sus intereses, y Flora Solano ahora es quien le dirige la tesis de licenciatura a Ronald, para completar, si se quiere, el proceso de institucionalización de la meteorología en Costa Rica, que ya, pues, completa ya prácticamente todo lo que se conocía, e inclusive algunas cosas como la labor que hicieron algunos denominados naturalistas viajeros. Nosotros pensamos que nunca fueron viajeros algunos de ellos. También se cambia un poco la visión que se tenía, y eso que perdón, sí. Estamos ya en el término de estos 40 minutos. Y si quieres cerrar, si quieres cerrar en unas palabras, y así cerramos, yo bajo este Power y volvemos a abrir y lo subo. Esperamos tener éxito. Pero ¿cómo haríamos entonces? Porque ahora cerramos, yo cierro esta sesión y vuelven a entrar con el mismo link como entraron. Y yo, mientras tanto, voy a bajar del correo el Power, espero que haya llegado, y lo subo, y ya cuando abrimos lo vamos a poder ver si no hay ninguna dificultad. Ok, pero que es que continúe, porque realmente ha habido mucha interrupción y no he podido desarrollar lo que quería. No sé. Sí, ahora vamos en la segunda sección, en la segunda etapa vas a desarrollar lo que te falta, claro. Ok, perfecto, ya entiendo. Desde luego, desde luego. Lo que pasa es que el Zoom que tenemos dura 40 minutos, por eso es que... excelente. Y hay que volver a entrar. Entonces ahora volvemos a entrar y continúas. No es que vas a cerrar la exposición, sino solamente la frase que estabas diciendo. Excelente. Muy bien, entonces en 2-3 minutos volvemos a entrar con el mismo link. Hasta luego. Fue como el de 85 de México. Es el slide 10. Ajá. Gabriel, ¿pudiste llegar ahí? Ahí se supone que lo estoy proyectando. Sí. ¿Lo logran ver? Sí. Ahora estamos viendo, sí. Ok, entonces, Gabriel, coordinemos los dos, por favor. Usted me dice siguiente. Sí, no, voy con ese. Noten la magnitud del terremoto. O sea, realmente vean cómo destrozó la calle, y una imagen que ha sido muy visualizada es la del puente. Noten ustedes cómo se curvaron totalmente las líneas del tren. Sí. Puentes fueron simplemente derrumbados, ¿verdad? Debido a esto. La siguiente. Esto es lo que les decía del eclipse en Costa Rica. Se hizo ese póster. No voy a insistir mucho en esto, creo que ya había dicho algunas cosas. La siguiente, que es lo que sí creo que es importante, que es esa cadena que les decía, en donde Solano dirige entonces la tesis a Ronald Díaz, y Viales después sigue un poco esta parte de institucionalización y escribe sobre la farmacia en Costa Rica desde 1902 al 2002. La siguiente es una imagen, Gabriel, sobre los minicongresos. En 1991, estando yo en la dirección del CIGEFI, con lo que ya había pasado anteriormente, las experiencias, se creó un minicongreso, que al principio era un minicongreso al año, y el número de ponencias realizadas al principio, vean, éramos, como decimos, o como se dice, éramos 4 gatos, ¿verdad? Y entonces nos hablábamos entre nosotros. Poco a poco, el número de ponencias fue creciendo. Esto es simplemente una parte, es una historia parcial del desarrollo de los minicongresos hasta el 2011. En la siguiente, quiero
en donde hicimos un análisis, fue hecho un análisis del número de hombres expositores, mujeres expositoras, hombres investigadores y mujeres investigadoras. Noten en rojito, que es lo que quisiera destacar, cómo a lo largo de 1997 el número de mujeres y mujeres expositoras e investigadoras crece de una manera bastante importante. Claro, nunca es suficiente, pero bueno, creo que entonces comienzan también los minicongresos comienzan a dar, digamos, esa oportunidad de que tanto mujeres investigadoras como mujeres expositoras, cuando hablamos de mujeres expositoras es porque tratábamos de intercambiar temas. Algunas mujeres pues simplemente venían y nos contaban qué hacían, pero otras simplemente podían exponer sobre el mariposario de la Universidad de Costa Rica. Quisimos darle ese tipo de fin, digamos, a los minicongresos. El siguiente, vean cómo los minicongresos, estamos ya viendo las ponencias presentadas en ciencias básicas, ciencias sociales, salud y otras áreas que tenía la Universidad de Costa Rica. Noten que al principio pues éramos nada más de ciencias básicas, pero conforme pasan los años comienza a poblarse muchísimo más de ciencias sociales, de salud, de artes y letras y por supuesto de las ingenierías, y comienzan a aparecer ya instituciones, digamos, fuera de la universidad, que ya poníamos, los invitábamos y entonces era un medio de acercarnos a ellos. En la siguiente, vean que las ciencias sociales, las ciencias básicas están en azul, y hay una serie de investigadores, Walter Fernández, y vean cómo entonces Anthony Goebel, en ese momento Ronald Díaz, Ronnie Viales, Patricia Clark y otros comienzan de alguna manera a incursionar en el dominio azul. Y eso nos parece muy, muy interesante porque recoge realmente lo que estaba sucediendo. En la última, vemos una relación de investigadores por procedencia, y vean que predominan los nacionales, pero vean que ya hay áreas azules en donde estas ideas comienzan a extenderse a otros países por contactos, por trabajar junto, como lo hicimos con la doctora Lertora, en algún momento, como lo hicimos con investigadores de México, de Centroamérica, El Salvador, y entonces se fue poco a poco poblando. Estoy trabajando en el último periodo, del 11 al 21, en estos días, y entonces espero tener esa información más adelante. Voy a intentar entrar yo también aquí. ¿Perdón? Bueno, aquí es donde surge, alrededor del 2004, esta propuesta. Gabriel, ya estamos en la 19. Surge entonces lo que parecía lógico. Había suficiente gente interesada, ya se tenían algunas publicaciones, ya había una biblioteca de conocimiento básica, los contactos, un poquito de presupuesto para hacerlo, y entonces se presenta el programa Estudios Sociales de la Ciencia, la Técnica y el Medio Ambiente. La unidad base es el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica, y pues no pareciera o no parecía al menos que fuera como muy usual también que un centro de investigaciones geofísicas tuviera un programa sobre estudios sociales de la ciencia. Teníamos unidades de colaboración como el Centro de Investigaciones Históricas, la Escuela de Historia, Escuela de Estudios Generales, el posgrado en Historia, Escuela de Geología, la Facultad de Microbiología, Antropología y Sociología y Filosofía. Y estimamos que ese programa iba a durar 5 años.
Entonces, bueno, lo propusimos, no sabíamos qué iba a pasar. Las disciplinas del programa pues abarcaban, Gabriel, por favor, a la siguiente, física, meteorología, química, matemáticas, en fin, pues teníamos un poquitito de ambición, ¿verdad?, a hacerlo. Y el coordinador en ese momento fue Ronnie Viales, de la Escuela de Historia. Él fue posteriormente, en algún momento, director del Centro de Investigaciones Históricas. Y bueno, estábamos algunos asociados, Jorge Amador, Francisco Enríquez, Francisco, historiador, Sonia, bióloga, Manuel Ortega, físico teórico, Ronald Díaz, historiador, lo mismo que Flora Solano, Mario Fernández era geólogo, Giselle Bustos, me parece, disculpen, pero creo que era como socióloga, José María Gutiérrez, microbiólogo, Luz Fernanda Azuela, y aquí es como donde comienzan estas relaciones. Luz Fernanda Azuela, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Antonio Arellano, de la Universidad Autónoma del Estado de México, conforman esto. En ese momento, pues entonces se da una inscripción del programa, se hace una construcción histórica, digamos, de qué había pasado con el estudio de la ciencia desde los 1900 y restos, y eso hace que, bueno, nos tengamos ya, digamos, como una base científica y tecnológica escrita, digamos, para desarrollar nuestro programa. Yo creo que esto, a pesar de las disciplinas sociales que abordan el estudio de la ciencia y la tecnología, nacen en Costa Rica como en la década de 1920, pero tienen generalmente un enfoque bastante filosófico o histórico. Después, 20 años después, trabajan o se publican los primeros trabajos de la sociología de las organizaciones, industrial y la sociología del trabajo. Pero no es sino como en la época de los 70s y ya posteriormente, desde nuestra perspectiva, que comenzamos a darle pues un poco más de orientación como nosotros la percibíamos en ese momento. Me parece que la conjunción con los historiadores y otros sociólogos, economistas, pues nos enseñaron muchísimo, sin duda, y creo que llegamos a hablar en algún momento algún tipo de lenguaje común, y eso fue uno de las cosas que creo que fueron más ricas. Recuerdo haber trabajado con una geógrafa, y la primera vez que yo mencioné desastre, como decimos, se le pararon los pelos, porque realmente nosotros entendíamos el desastre de una manera diferente a ellos. Y creo que eso fue limando asperezas, digamos, entre diferentes disciplinas, de manera que pudiéramos trabajar conjuntamente. Bueno, el programa fue aceptado por la Universidad de Costa Rica. Se hicieron los primeros 5 años. Desde entonces el programa continúa siendo renovado cada 5 años. Ya estamos prácticamente tendríamos alrededor de unos 16, 17 años de haber construido el programa. Como todos los programas, ha tenido ciclos altos y bajos. Silencio. ¿Perdón? No. Ok, y eso ha hecho pues que de alguna manera también en algunos momentos hemos sido menos exitosos, digamos, con el programa. Pero bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy rica, elaborada a partir de todos estos elementos que he venido comentando. En estos momentos estoy con una imagen muy sencillita del Centro de Investigaciones Geofísicas. Ya constituye, es un centro relativamente pequeño,
me tuve la oportunidad de construir las 3 etapas como director del centro. Así que, el programa de historia de la ciencia tiene su ubicación y una bibliotequita que ha hecho posible pues, que los investigadores puedan reunirse, tener algún tipo de facilidad, digamos, como para seguir haciendo sus investigaciones. En los últimos años, estoy en la 23, por favor. En los últimos años, bueno, hemos cambiado un poco, ¿verdad? Y ahora, bueno, en mi caso me he atrevido ya a usar documentos históricos, fuentes pictóricas y observaciones meteorológicas y datos de modelos numéricos para construir el clima pasado. Y hace poco presenté en un congresito de historia centroamericana muy interesante una reconstrucción del clima de las inundaciones de Cartago de 1891, trabajando curiosamente con una economista, una meteoróloga y una climatóloga de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Siempre tengo que contar que no la conozco a Catherine Preble. O sea, siempre chateábamos por internet, pero bueno, es decir, ni yo ni ella teníamos una foto en el perfil. Bueno, yo no tengo mucho perfil de eso, pero lo interesante es que no la conozco. Y sin embargo fue realmente muy rica la colaboración con ella. Bueno, casi para terminar, me parece que un poco los minis congresos del centro, que vieran que alguien me decía en algún momento, bueno, ya son tan minis, ¿verdad? Bueno, hay minis al principio porque éramos 4 gatitos, ¿verdad? Pero ahora son un poquito más grandes. A veces duran día y medio, 2 días, dependiendo del número de ponencias. Hay una cantidad importante de obras publicadas, libros, artículos, y que han tenido, yo diría, un buen impacto social. Recientemente, como el CIGEFI es parte de una red global de descargas eléctricas, nos hemos dado también al estudio del número de muertes por rayos en Centroamérica, con un propósito de prevención. Y entonces lo hemos venido publicando en el Bulletin of the American Med Society durante los últimos 4 o 5 años. Otro que es importante es que intentamos hacer un poquito esto, expandiendo los trabajos a comunidades indígenas. Y hay una población cabeca en Costa Rica, en Talamanca, que se llama Poxogue, que es Gavilán Canta en Cabeca, y a la que también hemos intentado acceder o tener contacto con ellos para llevar, digamos, un poco la ciencia, pero digamos, y tratar de sensibilizar a ellos sobre la ciencia y sensibilizarnos a nosotros sobre sus problemas. Casi para terminar, por cierto, el minicongreso, tenemos ya 54 minicongresos celebrados desde 1991 y el próximo es el 6 de mayo en modalidad virtual. Un aspecto ya casi, como les decía, para terminar, es un proyecto que 2 colegas del centro, Hugo Hidalgo y Erika Alfaro, han estado también impulsando. Es un proyecto que se llama Barclim, y que ahora, entre este contexto del cambio climático y variabilidad climática, pues entonces se ha tratado de identificar zonas vulnerables en algunas regiones muy áridas de Costa Rica. Y hay algunos objetivos que es, bueno, cómo se adaptan los pronósticos a esas poblaciones. Y eso hace que entonces vean ustedes que el centro, dentro del programa, está actuando con cosas muchísimo más concretas, ¿verdad? Que no hubieran sido posibles pues hace algunos años, porque no teníamos ese conglomerado ni esa estructura, que aunque es básica muchas veces, es muy importante. Bueno, me parece que aquí yo ya termino.
Por supuesto, mis agradecimientos a todos los colegas del programa, Archie Jeffy, a la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. En algunos casos, la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica me ha financiado algunos trabajitos, algunos proyectos, y por supuesto a la FEPAI, que me dio la oportunidad de estar con ustedes. Es una lástima porque tengo aquí unas imágenes que espero que puedan estar viendo de la doctora Lertora cuando estuvo en Costa Rica en una de las actividades, junto al doctor Juan José Marín de grata memoria. Esto fue en el Instituto de México, en la ciudad de San José. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? Claro. Sí, fue realmente muy hermoso. Lamentablemente, sí, bueno, ya no tenemos con nosotros a Juan José Marín, pero ya lo había mencionado como uno de los, de esas personas, ¿verdad?, que realmente también hicieron posible. Tenemos en la parte de la derecha Anthony Goebel, que está sentado detrás del primer plano, es Flora Solano, la historiadora que también muy grata, de muy grato recuerdo, y a las orillas hay una muchacha que estudiaba periodismo. Y hay otros asistentes, está Juan José Marín detrás y algunos otros. En la próxima tenemos... no sé si ven a Antonio Arellano conversando con Flora, algunos estudiantes. Noten la juventud de los estudiantes, ¿verdad? Ya eso significaba que había interés por ese tipo de cosas. Y un poco más al fondo estaba Luz Fernanda Azuela. Y aquí tenemos a doña Celina Lertora conversando con Giselle Bustos en la última de las imágenes. En la última es muchas gracias. Con el vinito que decía Catalina que no puede ser más que virtual por fotos. Exacto. Bueno, lo que tenemos que hacer es imaginarnos un poquito de eso. Y vieran que es una lástima que no pueda proyectarles. La última dice un gracias a la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano desde Costa Rica, para todos los que me acompañaron en esta presentación. Y no sé, qué lástima, porque la última tiene unos globitos y una cosa que dice felicidades por los 40 años. Así que habiendo llegado a este punto, muchísimas gracias de nuevo y estoy a disposición por si tienen alguna pregunta y puedo contestarla. Muy bien, muchísimas gracias. Jorge, abrimos entonces ahora los comentarios, las preguntas. Quiero decir que llegó un chat de la doctora Dulce Santiago en relación a lo que estabas hablando del material de CIGEF y de todo el proyecto. Pregunta si hay algún link donde se pueda acceder al material. Esta es una pregunta pendiente y a partir de ahora los que quieran preguntar activan su micrófono, yo los tengo permitidos y bueno, preguntamos, comentamos, etcétera. Yo por mi parte quería decir que debemos tal vez en este congreso un homenaje a Flora Solano, que tanto ha hecho en primer lugar, por los primeros que formamos la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia, por estos proyectos que llevó adelante en CIGEFI, Jorge Amador, Francisco Enríquez, y otros que luego participaron en Geonaturalia, de modo que realmente es un homenaje que creo que ha sido muy interesante todo lo que hablaste, importante sobre ella, porque merece realmente un reconocimiento. Flora Solano ha sido un puntal no solo para ustedes en Costa Rica, sino también para todo un grupo de historiadores de la ciencia latinoamericanos. Quería decir eso. Bueno. Sí, yo quisiera agregar sobre Flora, que sí me parece, estoy totalmente de acuerdo en que le hagamos un homenaje. En algún momento pues todos expresamos nuestro pesar por su partida,
y creo que ella ha sido un puntal importantísimo en este trabajo, en todo este trabajo con Celina, con todo el equipo, y pues creo que fue muy, muy doloroso que la hayamos perdido, y me parece perfecto que hagamos un homenaje a ella. Y por otra parte, propongo que lo hagamos justamente el día del cierre, el viernes, para los que puedan juntarse a las 12 hora argentina, y recordamos a Flora Solano en este congreso, porque como bien dice ella, lo merece, de modo que los invito a todos los que lo han conocido y los que tengan algo más que decir, que por favor me avisen para concretar, digamos, el horario, los minutos que cada uno puede tener. Yo quisiera mencionar el homenaje que ha publicado FEPAI de ella en una de nuestras publicaciones, y lo pasaría también al Congreso en PDF, a las actas, como para que también quede eso. Bueno, pasamos entonces, sin más, a las preguntas. ¿Podrían responder sobre qué material está disponible? Miren, el Centro de Investigaciones Geofísicas tiene un link de todas sus publicaciones. Quiero decir que sí se corta, porque es posible que las preguntas volvemos a entrar con el mismo link. De acuerdo. Sin ningún problema. No, sí. No lo corto, hasta donde lleguemos. Ok, yo puedo con gusto ofrecerles el link donde están las publicaciones, pero es bastante sencillo. O sea, si ustedes ponen Centro de Investigaciones Geofísicas, Universidad de Costa Rica, va a aparecer el sitio, y ahí a mano derecha dicen publicaciones, y están todas las publicaciones del centro, y creo que es fácil reconocer cuáles publicaciones tienen una componente social, histórica, entre ellas, y la gran mayoría se pueden bajar. ¿Alguna otra pregunta? Preguntaba hace poco si Giselle Bustos sigue colaborando de alguna forma con los colegas de Costa Rica. Yo le perdí la pista desde que ella y yo fuimos compañeras en la maestría, pero ella se regresó a Costa Rica y ya no supe más hasta ahora que la mencionan. Bueno, hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. No sé si puedo intervenir para complementar un poco la presentación de don Jorge. Claro que sí. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que ya una vez que Ronnie Viales asume la dirección de la Escuela de Historia, la coordinación del programa va a pasar a Rafael Granados, economista, Ana Lucía Calderón, antropóloga, y sobre todo que ya después que se da una migración de todo lo que era la parte políticas públicas, ciencia, tecnología, enfoque ciencia, tecnología y sociedad, a lo que es al Centro de Investigaciones Históricas, con Ronnie Viales, con Granados, con Calderón, y que se fortalece con el programa Historia Ambiental, donde participan Anthony Gebel, Patricia Clar, Andrea Montero, y cuando ya Hugo Hidalgo, que es el actual director del CIGEF, y asume la coordinación del programa, entonces todo lo que es el componente geográfico, el componente histórico, van a colaborar más de lleno con las investigaciones que realiza el centro. Y en cuanto a la biblioteca, sí, por recomendaciones técnicas de salud ocupacional, hubo que hacer modificaciones en oficina, y muchas de las obras que veníamos recopilando, especialmente históricas, incluso algunas aportadas por Flora y por otros investigadores, entonces fue necesario, debido a esas modificaciones, trasladarlas, y ahora están en el Centro de Investigaciones Históricas, nada más para digamos, añadir esa, digamos que esa, de lo que ha sido un poco más la experiencia reciente del programa. Muchas gracias por esta aclaración. Algunos de los nombres que han participado también en Geonaturalia, como Goebel, como el mismo Ronnie Viali, están un poco perdidos, a ver si los recuperamos. Bueno, es que
ellos están en el Centro de Investigaciones Históricas porque, digamos que ya llegó un momento en que se facilitaron las cosas para que ellos siguieran desarrollando sus investigaciones, ya no tanto con el CIGEF y el programa, sino con sí, eso está claro. Me refería a todos estos proyectos que son de otras instituciones, como el Congreso, como Ecoepisteme, donde podrían participar también. Así que, bueno, a Jorge lo invito a participar en Ecoepisteme, que es un poco la continuación, un poco más ampliada en un cierto sentido y más restringida en otro a las cuestiones ambientales, que tenemos un simposio internacional a principios de junio. Y por supuesto cualquiera de los otros que tú estés en contacto, Ronald, sería muy bueno que los convoques. Es una lástima haberlos perdido de vista, ¿no? A veces pasa así cuando hay cambios institucionales, pero es bueno recuperar todos esos recursos humanos investigativos formados que pueden hacer aportes novedosos, originales, y que no tenemos esa posibilidad porque hemos perdido el contacto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tal vez, no, bueno, tal vez complementar lo que decía Ronald. Miren, la razón por la que no puse ningún nombre en mis agradecimientos es porque son tantas personas que han colaborado que me dio temor dejar alguna por fuera. Entonces, mire, todos los que han participado, tanto como expositores, como investigadores, organizadores, pues creo que deben ser de alguna manera reconocidos dentro de este proceso del programa. Yo tengo muchas esperanzas de que el programa continúe. Hay una nueva generación de investigadores y yo creo que ya a ellos les toca, ¿verdad? También abrir sus propios nichos, sus propias cosas, como para seguir esto que yo no creo que se acabe, que va a continuar, y sobre todo con este tipo de contactos internacionales, de los cuales siempre hemos saboreado el contacto, saboreado el trabajo de colaboración. Creo que en ese sentido, pues muy satisfecho por la colaboración de todos ustedes y la oportunidad que nos han dado para seguir haciendo esto. Magnífico, esperemos que así sea. Bueno, estamos un poco también al límite de las posibilidades de tiempo de los presentes, así que vamos a cerrar aquí esta presentación. Los invito mañana a la misma hora que hoy a la presentación de los fondos de la Escuela de México, del programa de Magisterio de México, con dos profesoras, doctoras mexicanas, Catalina García Espinosa y Alejandra Ábalos. Y luego, como digo, en el día 30 a las 12, o sea, una hora antes, porque luego en FEPAI tenemos otra actividad 3 horas después, vamos a cerrar y incorporamos ahora el homenaje a Flora Solano.